Muy buenas, soy Marcos Vázquez y os doy la bienvenida a una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con el doctor Antelm Pujol, médico endocrinólogo, especialista en hormonas y en longevidad. Y en esta entrevista hacemos un 3x1 porque tocamos tres temas muy relacionados pero distintos. Empezamos hablando sobre los famosos fármacos contra la obesidad, que están muy de moda. Pasamos después a la TRT o terapia de reemplazo hormonal en hombres, aunque hablaremos también del caso de las mujeres. Y por último profundizamos en algunas herramientas y estrategias para aumentar la longevidad saludable. Antelm no solo divulga sobre estos temas con la ciencia en la mano, sino que la aplica después en su consulta y combina ese conocimiento teórico con la experiencia práctica, así que no te pierdas la entrevista. Antes de pasar a la charla, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, Coffee Café y Paleobull. Coffee Café produce café de especialidad arábica de tuesté ligero de distintas partes del mundo y han sumado también a su repertorio infusiones. Mi favorita es la de té verde con jengibre y también chocolates artesanales que están muy buenos. Y Paleobull, por su parte, empezó con barritas energéticas basadas en comida real, pero tiene multitud de productos y, por ejemplo, tienen Panacea, que es la proteína de suero que yo uso, que viene de vacas alimentadas con pasto. También tomo su creatina, tiene un extracto de verdes que es Green Bull, también superfoods como psyllium o arándano rojo, que yo añado al yogur y a algunos postres y mucho más. Podéis echar un vistazo a todo en coffeecafe.com, deletreo es koficafe.com y a paleobull.com y tendréis un descuento del 10% en ambos casos con el código FR10. Y ahora sí, damos la bienvenida a Antelm Pujol. Bienvenido al podcast, Antelm, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Marcos. Nada, hombre, gracias a ti por volver, porque estuviste en el podcast hace unos cuantos años, 5 exactamente, que lo estaba mirando ahora, y bueno, me alegra ver que sigues ahí al pie del cañón con divulgación, con tu consulta, así que felicidades antes de nada. Y podríamos hablar de muchas cosas, pero me propusiste tocar 3 temas, ¿no? Que son fármacos para la pérdida de grasa, terapias de reemplazo de testosterona en hombres y, por último, longevidad, desde marcadores a estrategias, a suplementos, todos son temas muy interesantes, así que vamos a ello. Y empezando por los fármacos contra la obesidad, ¿no? Que están muy de moda, Ozempic, Wegovy y compañía, que son agonistas del GLP-1, pero ¿cómo funcionan realmente a nivel fisiológico y también neurológico, que es donde parece que tienen más efecto, ¿no? Esta es una excelente pregunta, Marcos. Mirad, estos fármacos obviamente se basan en análogos de GLP-1, la mayoría de ellos. Luego hay el Mounjaro, que es la tirzepatide, que aparte de ser un análogo de GLP-1, es también un análogo de GIP. Y esto va a ser muy importante porque va a determinar su efecto. De hecho, los análogos de GLP-1 actúan a nivel del tracto gastrointestinal, reduciendo la velocidad de la digestión, por ejemplo, y esto obviamente con los mecanorreceptores del estómago hace que estemos más saciados, pero sobre todo, y lo muy interesante, es que actúan a nivel cerebral. Actúan en el núcleo arcuato, en distintas zonas de nuestro hipotálamo que regulan también la apetencia, las ganas de comer y sobre todo la sensación de disfrutar con la comida. Eso es muy importante porque, por ejemplo, estas moléculas ahora tenemos estudios en humanos que también reducen, por ejemplo, la ingesta de alcohol. También tenemos estudios en modelos animales donde se ve que reduce, por ejemplo, la ingesta de algunos tóxicos como pueden ser drogas recreativas y demás. Así que, sobre todo, nos ayudan a nivel cerebral a regular esa ingesta emocional y un concepto que a mí me gusta mucho que se llama el food noise, ¿no? Que es ese ruido por la comida. Eso es lo que el paciente te cuenta en la consulta. Te dice, yo antes estaba como todo el día pensando en comer o pensando en que tenía que hacer dieta o pensando incluso, no había terminado de comer la comida y ya estaba pensando en la cena, ¿no? Exacto. Ese food noise, ese circuito incluso obsesivo con la comida es lo que muchas veces dificulta esa adherencia a un buen plan nutricional. De hecho, mirad, a mí las personas que yo pienso, ¿no? que una de las cosas que más puedo aportar es que en el día a día, pues, trato con muchas personas y ese feedback que me dan a mí es muy importante porque recordemos que sí, la medicina obviamente se basa en la evidencia científica, pero para mí es muy importante la parte humana porque al final es que somos, como digo siempre, personas que trabajan por y para personas, ¿no? Por tanto, las personas me cuentan 2 cosas que para mí son muy significativas. Una
es que retoman el control de sus decisiones, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego la segunda es que me dicen, Antel, me siento liberado porque he dejado de pensar solo en la comida. Y eso me generaba un estrés y un esfuerzo mental enorme. Y ahora soy mejor, por ejemplo, pues soy más eficiente en mi trabajo. Mis relaciones personales han mejorado. Por ejemplo, me dicen, voy a cenar y cuando ceno con una persona, no estoy pensando en que estoy compartiendo un trozo de tarta de queso. Estoy pensando y que me tengo que comer la tarta de queso. Estoy pensando en la conversación que tengo con la otra persona. Y digo, wow, ¿no? Es magnífico. Por eso, Marcos, a veces ese reduccionismo simplista de esto de perder peso es solo un déficit energético negativo, lo veo una reducción muy simplista. Obviamente el final del camino es eso, pero para llegar a este final del camino hay muchas cosas alrededor. Sí, al final todo pasa por la mente, ¿no? Por el cerebro y no solo en el caso de la comida, sí, o sea, no actúan solo estos fármacos a nivel del ciclo hambre-saciedad, sino, como decías, parece que alteran el circuito de recompensa general del cerebro, ¿no? Porque se ve también que reduce, pues eso, el consumo de alcohol, de opioides también se ha visto, como que producen cambios más profundos en el cerebro y bueno, como reportan tus pacientes, ¿no? Como que nos facilita tomar el control de nuestros impulsos con la comida y con otros vicios, vamos a decir, ¿no? Esta sería la parte positiva, pero se mencionan con frecuencia aspectos negativos o peligrosos, como puede ser la pérdida de masa muscular. ¿Tú crees que esto se podría calificar como un efecto secundario de estos fármacos o podemos aprovechar sus beneficios sin perder músculo en el proceso? De hecho, el fármaco en sí, o sea, GLP-1, no tiene receptores a nivel muscular. Es decir, GLP-1, que es una molécula que es pleiotrópica, o sea, es decir, tiene receptores en los pulmones, tiene receptores en el corazón, tiene receptores en el cerebro, obviamente en todo el tracto gastrointestinal, pero no tiene receptores en la masa muscular. Es decir, no es que el fármaco sea tóxico para el músculo y tenga un efecto nocivo para nada. La cuestión, y siempre digo lo mismo, es que cuando me pongo a perder peso, estoy delante de una situación de riesgo de pérdida de masa muscular. Sabemos que si perdemos 10 kilos, pues un 30%, 3 kilos pueden ser de masa muscular si no hago nada al respecto, independientemente de cómo sea esa pérdida de masa muscular, si sea con dieta, con fármacos, con dieta y fármacos, con cirugía bariátrica, con lo que sea. De hecho, yo en la consulta lo que tengo muchas personas es eh, que ganan masa muscular estando en estos tratamientos. Os cuento por qué, es muy sencillo. Cuando yo tengo un exceso de grasa, se produce un fenómeno que se llama resistencia anabólica y esa grasa es realmente tóxica para el músculo y genera un ambiente de resistencia a la insulina, estrés oxidativo, inflamación crónica de bajo grado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo reduzco esa grasa, el entorno para mi masa muscular mejora y por tanto mi masa muscular va a estar más receptiva a esos estímulos que les estoy dando desde el exterior. Por tanto, el mensaje es para mí claro y clave. El fármaco no es tóxico para la masa muscular. Lo que sí que puede ser negativo es que, claro, si yo me quito mucho el hambre o voy muy rápido con el escalado de dosis que estoy haciendo o no presto atención a la nutrición, pues voy a terminar comiendo muy poquita proteína y probablemente barra esa reserva de masa muscular que tengo en el cuerpo. Y si además a eso pues no hago ejercicio físico, pues la verdad que estoy jodido, ¿no? O sea, es la combinación para el fracaso. Claro, yo por eso, y bueno, los pacientes de la consulta lo saben, nunca envío un fármaco de este tipo sin que haya una nutrición adaptada y personalizada para esa persona, porque es que me parece, si no, que puede haber un fracaso terapéutico importante. Y luego el tema del ejercicio de fuerza, que bueno, que yo pienso que es una necesidad biológica, o sea, no es negociable, es como si habláramos de, pues es como preguntar, si tú te lavas los dientes, pues claro que me lavo los dientes. Pues lo mismo con el ejercicio de fuerza, ¿no? Pues claro que tengo que hacer ejercicio de fuerza.
O sea, que esa pérdida de masa muscular que se observa con estos fármacos es equivalente, digamos, a si se hubiera perdido ese mismo peso simplemente con dieta, ¿no? Pero quizá la pérdida rápida que se logra con estos fármacos pues hace que sea más evidente o más notoria esa pérdida muscular, pero no es un efecto directo de los fármacos, ¿no? Y por tanto las recomendaciones serían las mismas, ¿no? De entrenar fuerza, como dices, de consumir suficiente proteína, que puede ser difícil porque este fármaco eleva mucho la saciedad, como comentabas, y por aquí podría haber una limitación. Exacto. Yo, si me permites añadir, Marcos, para si hay alguna de las personas que está utilizando estos fármacos y tiene dificultad en meter la proteína, yo siempre doy dos consejos muy sencillitos, ¿vale? Pero que realmente funcionan muy bien. El primero es que cuando vaya a hacer una comida y tenga el plato delante, lo primero que tengo que comer es la proteína, o sea, como indispensable, lo primero es la proteína. Recordemos también que los alimentos líquidos generan menos saciedad que los sólidos, por tanto, suplementos de proteína ahí van a ser una herramienta casi imprescindible y con estas dos cosas la mayoría de mis pacientes consiguen lograr. Y sí que les recomiendo al inicio hacer un traqueo, es decir, contabilizar los macronutrientes y ver si realmente llegan a esa proteína. Y muchas veces les pido que me pasen un reporte, ¿vale? Para ver si realmente lo estamos consiguiendo. Claro, porque quizás estos fármacos hacen que el hambre deje de ser una señal fiable de cuánta energía necesitamos, ¿no? Y tengamos que ser un poco más rigurosos con ese registro. Y no solo para consumir suficiente proteína, sino suficiente comida, ¿no? Porque por un lado, hay cierta controversia en esto, pero parece que perder peso más rápido con un déficit mayor nos motiva más, y eso es positivo, pero un déficit muy marcado también eleva ese riesgo que decíamos de pérdida muscular o incluso de que no ingiramos suficientes nutrientes. Justo, a mí esto de hecho es uno de los focos de la consulta y de mi consulta. Mirad, yo siempre, ¿cómo lo enfoco? Exactamente como decías tú. Los estudios nos dicen, mirad, que el 50% de las personas que utilizan estos fármacos están en riesgo de desnutrición, ¿vale? Y que el 20% de ellas tienen alguna deficiencia nutricional durante el camino. Por tanto, la parte nutricional, por eso os decía que yo no envío un fármaco de estos si no hay un plan nutricional detrás, porque es que si no, hay mucha probabilidad de que pasen estas dos cosas. Bien, esto por una parte. Dos, yo sí que realizo una monitorización bastante estrecha porque, como muy bien decías, Marcos, las personas que pierden más peso, o sea, las que son muy respondedoras al inicio, también son las que responden más al final del camino, ¿vale? Pero claro, cuando más rápido respondo, más riesgo tengo de perder masa muscular y de que haya un déficit nutricional. Por tanto, yo al mes o al mes y medio sí que veo al paciente en la consulta, le hago un estudio de composición corporal, vemos si estamos manteniendo bien esa masa muscular y sobre todo, y segunda cosa muy importante, es yo soy muy prudente con el escalado de dosis. Es decir, la ficha técnica del fármaco te indica que dependiendo de si estamos hablando de la semaglutida o la tirzepatide, para hablar de moléculas, ¿vale? Te indica que al mes aumentes la dosis. Y yo muchas veces no aumento la dosis, es decir, me quedo con la mínima dosis efectiva y con eso voy viendo. Como siempre digo también, es tan importante el proceso de pérdida, o sea, el proceso inicial, como el mantenimiento, como la salida del fármaco, que sé que luego hablaremos de ello, ¿no? Sin duda, después lo hablaremos, pero hay una pregunta previa que quizás deberíamos haber empezado por aquí, que es ¿para quién es este fármaco realmente? ¿No? Porque ahora parece que lo está tomando todo el mundo, celebridades, actores, influencers, pero ¿para quién está realmente indicado y qué personas que lo toman quizás no deberían hacerlo? Una excelente pregunta. Mirad, yo sobre todo, a ver, el IMC, el índice de masa corporal, sabemos que es un marcador. A ver, bueno, como todo, ¿no? Tiene sus partes positivas y es que a nivel poblacional pues te permite, pues, ¿no? Hacerte una referencia, pero luego es verdad que claro, que en el caso individual de la persona, pues obviamente se queda corto. Yo en la consulta pues tengo un aparato de composición corporal para medir la grasa, el porcentaje de grasa de forma precisa y luego también pues realizo una ecografía donde veo la cantidad de grasa visceral que hay, ¿no? Claro, estos dos marcadores a mí me permiten valorar el exceso de adiposidad, o sea, el exceso de grasa, no el exceso de peso, sino cuando hay ese exceso de grasa. Vale. Y además me permite valorar dónde está ubicada la grasa, porque no es lo mismo tener mucha reserva de grasa subcutánea, que realmente es la grasa
poco estética, pongo comillas, pero es la grasa que tiene menos riesgo cardiovascular. En cambio, la grasa que está dentro de la barriga es la grasa que tiene más riesgo cardiovascular. Por tanto, yo cuando he valorado estas dos cosas, si tengo una persona que tiene un exceso de grasa y especialmente un exceso de grasa visceral, pues pueden ser candidatos a este tratamiento. Pero tiene que haber un intento, para mí, o son casos muy, muy extremos, ¿no? Donde estamos delante de una situación de grandes pesos, grandes IMCs, grandes cantidades, y así que lo enfoco de forma directa, de decir, oye, pues aquí tenemos que hacer algo, ¿vale? A nivel farmacológico. Y si no es así, si no es un caso extremo, siempre primero intento hacer una reeducación de hábitos y ver si con eso conseguimos ya los objetivos de pérdida de peso y de pérdida de grasa, sobre todo, que estamos buscando. Luego, por tanto, para ser simplista, ¿no? Y para dar la respuesta concreta a lo que me planteabas, Marcos, para mí el exceso de grasa, ¿vale? Sería uno de los principales indicadores, especialmente cuando es un exceso de grasa visceral, ¿sí? Estamos hablando en alrededor del 30% de exceso de grasa, o sea, 30% de grasa corporal, depende con que lo mires, yo os estoy hablando de valores de bioimpedancia vectorial, ¿sí? Y cuando hay una cantidad de grasa preperitoneal en la ecografía superior a 0,15 en mujeres o a 0,30 en hombres, para daros valores así de referencia, ¿vale? Y valores precisos. Bien, y luego, en personas que para mí pienso que no son candidatas, son personas donde no tengan un exceso de grasa que llegue a esos porcentajes y o no hayan probado previamente un cambio de hábitos. Para mí, me viene una persona que come mal, que no se mueve, ¿qué tal? No le planteo directamente un tratamiento farmacológico, aunque la situación de esa persona sea muy límite, ¿no? Digo, hombre, no, pues primero vamos a cambiar los hábitos, vamos a probar este abordaje y si con eso no es suficiente, eh, está la opción farmacológica. También quiero destacar una cosa y es, ahora tenemos estudios que nos dice que aproximadamente un 30% de las personas con el cambio de hábitos no consigue llegar a esa pérdida de grasa necesaria para reducir su riesgo cardiovascular. Pero eso no significa que no se tenga que hacer el cambio de hábitos. O sea, hay la doble lectura, ¿no? De decir, vale, a veces no es suficiente, pero aunque no sea suficiente, es imprescindible que lo hagas. Claro, o sea, puede no ser suficiente, pero siempre es necesario, ¿no? Es más, si solo tomas el fármaco y no cambias hábitos, pues gran parte del peso va a volver después cuando dejes el fármaco, ¿no? Que luego comentaré, pero antes de hablar de eso, quería seguir con los efectos secundarios. Y a ver, cuando hablamos de obesidad mórbida, sobre todo, yo apostaría mucho a que los efectos secundarios de esa obesidad son muy superiores a los posibles efectos del fármaco en el 99,9% de los casos, ¿no? Pero claro, como decíamos antes, cuando hay tanta gente que los está usando para bajar 5 o 6 kilos sin un problema de salud real, pues claro, ahí el beneficio del fármaco es pequeño y por tanto el ratio beneficio-riesgo cambia, ¿no? Pero bueno, ¿qué riesgos o qué tipos de efectos secundarios se reportan y cómo de frecuentes son con estos fármacos? Mirad, os doy porcentajes, ¿vale? Tenemos, en los estudios nos dice que hay entre un 6 y un 8% de efectos adversos en el uso de estos fármacos. Pensad que los estudios son personas con sobrepeso y complicaciones metabólicas, es decir, hipertensión, prediabetes, diabetes, ¿vale? Estos serían los sujetos número 1 y sujetos número 2 del estudio son personas con obesidad. Todo esto medido con IMC. IMC de más de 27 más complicaciones cardiovasculares y IMC de más de 30. Estos son los sujetos del estudio y los datos que os voy a dar son de estos sujetos. Entre 6 y 8% de porcentaje de efectos adversos. El 74% de estos efectos adversos son leves. Los principales son sensación de plenitud causando náuseas, vómitos y cambios en el hábito deposicional. Es decir, como menos, pues tengo más tendencia a estar estreñido, ¿no? Obviamente. Estos son los principales de los leves. Los moderados, aquí encontramos vómitos y dolor abdominal, ¿sí? Y los moderados son aproximadamente un 24%, ¿sí? Y luego tenemos los graves, que es entre 1 y 2%, donde nos encontramos, pues, por ejemplo, y los más sonados son las pancreatitis, ¿vale?
quiero destacar algo muy importante en las pancreatitis, y es la pancreatitis tampoco es un efecto secundario directo del fármaco. Os cuento, cuando yo pierdo peso muy rápido, lo haga con que lo hago con fármacos, con una cirugía bariátrica, porque me he pasado 2 semanas bebiendo batidos sustitutivos, me da igual. Cuando pierdo peso muy rápido, mi vesícula biliar empieza a producir muy rápido ácidos grasos biliares. Y cuando va muy rápido esto, puedo formar una piedra. Esta piedra de la vesícula, a través del conducto de Brisson, pasa al páncreas y ahí es cuando puedo hacer la pancreatitis, ¿vale? Por tanto, ese riesgo de pancreatitis es decir, el riesgo de pancreatitis lo puedo disminuir cuando controlo el ritmo de la pérdida de peso. Bien, en mi experiencia clínica con pacientes, lo que más veo es las molestias digestivas, ¿vale? Esto sí que es algo que veo con una frecuencia, pues bueno, 6-8%, 1 de cada 10, pues sí que lo veo con bastante frecuencia, ¿sí? Luego, lo que también veo es personas que, claro, que pierden mucho peso y se sienten más cansadas, obviamente, pero esto nos pasa a todos cuando hacemos un déficit calórico, ¿sí? Y luego, pancreatitis, en mi experiencia, bien, yo durante muchos años he hecho urgencias y he hecho guardias de urgencias y solo en mi consulta no he visto ninguna, pero en urgencias, cuando hacía guardias, he visto una pancreatitis y la historia fue una señora que tenía una boda, así de claro, y decidió empezar con una dosis alta del fármaco sin ningún tipo de supervisión médica y perdió, creo que fue 25 kilos en, no sé, menos de un mes. Una auténtica locura, pero la señora casi no comía y vino con una pancreatitis clara, ¿no? Por suerte esto es poco común, pero si hablamos de esos síntomas más frecuentes de náuseas, de problemas intestinales leves, ¿hay que retirar el fármaco o suelen desaparecer reduciendo un poco la dosis? Excelente pregunta. Yo individualizo obviamente mucho. Lo primero es ver, hay personas que sí que, por ejemplo, cuando aumentan de dosis, notan los primeros días estos efectos adversos, pero van como disipando con el tiempo. Luego hay personas que si eso se mantiene, lo que hago como muy bien dices, es reducir la dosis. A veces lo que hago también es distanciar, es decir, si en lugar de administrarse una vez por la semana, pues distancio esa dosis y también lo acompaño muchas veces con medidas de estilo de vida. Os cuento, por ejemplo, las náuseas, la sensación de náuseas, tenemos estudios que comparan Primperan a la menta, ¿vale? O sea, el Primperan, que es la metoclopramida, es uno de los fármacos más frecuentes antináuseas, ¿sí? Y pues los podéis buscar en PubMed y hay estudios muy bien hechos que comparan Primperan con menta y yo muchas veces les recomiendo a los pacientes pues poleo-menta, infusión de poleo-menta si tengo esa sensación de náusea y les va de lujo. Luego hay personas que, por ejemplo, el jengibre les gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el jengibre. Pues infusiones de jengibre también tiene un efecto antinauseoso. Bien, luego también les recomiendo que, claro, pues obviamente que eviten las comidas muy pesadas, que es mejor hacer 5 o 6 comidas pequeñas que hacer 3 comidas grandes, que eviten alimentos muy altos en grasa. Pues con estas recomendaciones, normalmente estos síntomas nunca nos hacen discontinuar completamente el tratamiento. Perfecto. Y ya para concluir esta parte, una duda muy repetida, ¿qué ocurre cuando dejamos el fármaco? ¿No? ¿Hay efecto rebote? ¿Se puede tomar para toda la vida? ¿Qué nos dice aquí la evidencia? Bien, la obesidad, o mejor dicho, el exceso de adiposidad, el exceso de grasa, es una enfermedad crónica y recidivante. ¿Sí? ¿Qué significa? Crónica a largo plazo, recidivante, que si dejas de hacer algo, vuelve. Pero esto pasa también con la nutrición y el entrenamiento. En el momento que decides pues no seguir tus hábitos, pues es que va a volver esa grasa, ¿no? Obviamente hay una predisposición personal, cada vez sabemos más que hay factores genéticos, hay factores ambientales, disruptores endocrinos, o sea, cada vez tenemos más información de que, bueno, todos tenemos pues como nuestro punto donde el cuerpo se siente bien cómodo a nivel de grasa y eso no significa que sea un punto
bueno, óptimo a nivel de salud. Dicho esto, ¿qué nos dicen los estudios? Los estudios nos dicen que cuando discontinuamos el fármaco, en un porcentaje alto de pacientes recuperan peso. Y cuando estoy hablando de porcentaje alto, estoy hablando de más del 80%, que son los mismos porcentajes que cuando dejo de hacer una dieta concreta, ¿vale? O sea, el porcentaje es el mismo. Y ahí viene el concepto de crónico y recidivante. Bien, ¿qué pasa? Os pongo situaciones prácticas, ¿vale? Y estos son ejemplos reales. Persona, una mujer, 45 años, que con la menopausia, que pobre había tenido una menopausia precoz y demás, había ganado unos 18 kilos, ¿vale? Tenía además, pues ya ese peso causaba un efecto muy grande en las rodillas, no podía correr como corría, no podía hacer sentadilla porque le dolían las caderas. Bien, empezamos con un tratamiento farmacológico, acompañado de nutrición, acompañado de entrenamiento progresivo y consigue perder 22 kilos, ¿vale? Bien, perdemos esos 22 kilos en un periodo de, creo que fueron 8 meses aproximadamente, ¿vale? Claro, ahora que ha perdido 22 kilos, ¿qué puede hacer esta persona? Pues puede volver a correr, puede volver a entrenar, ya está totalmente adaptada a la nutrición. Claro, ahora ya lleva 3 meses sin fármaco y ha recuperado 0 kilos. 0. Esto es un caso y esto sería lo ideal, porque fijaros, esta persona no es que no quisiera hacer ejercicio físico, es que no podía. Y eso quiero que todos los que nos estáis escuchando lo tenéis presente, porque también a la vez que digo que la obesidad y el exceso de grasa es una enfermedad, obviamente no hay que estigmatizar a nadie, ¿vale? Y hay que dar herramientas. Bien, dicho esto, luego tengo otro caso. En este caso es un chico, estos son casos de la semana pasada. Tengo un chico que venía de una situación, bueno, muy mala y también tenía pues un exceso de grasa de aproximadamente unos 25 o 30 kilos, ¿vale? Y hemos conseguido una brutal pérdida de peso. Ahora está en un peso donde él se siente cómodo, se ve bien, se siente bien y sus analíticas, su grasa visceral ha mejorado tremendamente e intentamos hacer una desescalada progresiva del fármaco. Y lo que hemos visto es que en el momento que deja el fármaco, oye, pues vuelve un componente de ingesta emocional muy grande, vuelve la ansiedad, vuelven determinadas cosas que no nos gustan. Y por tanto lo que he hecho es, pues y lo que hemos decidido es mantener ese fármaco a dosis pequeñas, distanciadas en el tiempo, para mantener esa pérdida de peso. Y ahora mismo pues lleva una dosis de, en este caso de tirzepatide, de Mounjaro, muy pequeñita y le está yendo muy bien para mantener. Por tanto, individualización, sabemos que puede volver y que sobre todo, como veis aquí, hay un cambio de hábitos de base brutal. De hecho, y si me permites, Marcos, para tampoco no enrollarme mucho, porque ya veis que si yo empiezo a hablar, yo no tengo... ¿Vale? Tenemos un New England Journal of Medicine, creo que publicado en 2023, con liraglutida, que es una de las primeras moléculas que surgió con análogos de GLP-1, que lo que hacían era ponían a todas las personas con liraglutida, pues las ponían 8 semanas, todas perdían peso, ¿vale? Y luego las dejaban sin liraglutida. Y ahí es cuando empezaba el estudio y las dividían en, pues, personas que volvían a la normalidad, personas que hacían solo dieta, personas que hacían ejercicio, personas que hacían liraglutida y ejercicio, liraglutida y dieta, ¿vale? Bien, ¿qué veíamos? Y para ir directo al grano, que las personas que conseguían mantener el peso perdido o incluso seguir perdiendo eran dos grupos. El grupo que hacía liraglutida y el grupo que hacía ejercicio físico sin liraglutida, ¿vale? O sea que fijaros, y yo lo que siempre digo, que el principal factor protector a la reganancia de peso va a ser el cambio de hábitos, especialmente el ejercicio físico. Totalmente, ¿no? Porque hablando de más estudios que se me vienen a la cabeza, hay un par de ellos donde se veía una recuperación de 2/3 del peso, más o menos, al dejar los fármacos. Pero claro, los estudios nos hablan de medias, ¿no? Si vemos después los resultados individuales, pues vemos gente que recuperó todo el peso y gente que no recuperó nada. Y cuando profundizamos a ver las diferencias, pues nos vamos a encontrar lo que dices, ¿no? Que las personas que mejoraron los hábitos y sobre todo mantuvieron el ejercicio físico son los que tuvieron menos riesgo de recuperar ese peso. Y esa, por tanto, es la
clave, ¿vale? Que por supuesto habrá gente que quizás ni aún así logre mantener el peso y que deba tomar el fármaco de por vida, que hay gente que defiende esto y ojo, que en algunos casos tendrá sentido, no digo que no, pero deberían ser la excepción y no la norma. Sí. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de otro fármaco, entre comillas, cuyo objetivo no es perder grasa, aunque puede ayudar también aquí, pero tiene más que ver con elevar los niveles de testosterona. Y aquí se confunde la TRT médica con el uso de esteroides en el mundo del fitness, ¿no? Para ganar masa muscular, sobre todo. Empezamos hablando de la diferencia entre estos dos casos. Bien. La TRT a nivel médico tiene el objetivo de hacer una terapia de reemplazo hormonal, es decir, significa mantener los niveles de testosterona en rango fisiológico. Es decir, si yo, por ejemplo, un hombre debería tener unos rangos entre 300 y 1000 nanogramos por mililitro de testosterona, ¿vale? Pues el objetivo es mantenernos ahí. Obviamente, yo, por ejemplo, tengo pacientes jóvenes que por lo que sea tienen que hacer un TRT. Y cuando claro, dices joven nos referimos a que 30, 40... Mira, no, no, muy buena. Por ejemplo, yo tengo un chico que por una enfermedad que tiene, ¿vale? Tiene 31, sí, 31, o sea, tiene mi edad y ya está con un TRT, pero porque tiene una enfermedad que, bueno, que es una historia concreta y necesita ese TRT. Bien, por tanto, este chico obviamente le haré un TRT pues, para que nos entendamos más generoso en cuanto a la dosis de testosterona, es decir, buscaré unos niveles más altos porque recordemos que tiene 31 años, ¿vale? En cambio, si estoy hablando de un chico también joven de 65 años, ¿vale? Pues igual mi objetivo, aunque sea pues, un objetivo generoso, pues obviamente no será el mismo que el de un chico de 30 años, ¿no? Como veis, todo está muy adaptado a respetar la fisiología y la biología de cada persona y no tiene un objetivo de irnos más allá de lo estrictamente fisiológico. Irnos más allá de lo estrictamente fisiológico es lo que hacen cuando cuando lo que se hace en deporte, en dopaje, que esto ya os digo que no es solo en el mundo del fitness o del culturismo, sino que cada vez más en el deporte de O élite. incluso amateur, te diría. O bueno, o en el amateur, por desgracia, sí. Se buscan esos niveles suprafisiológicos. Suprafisiológicos significa por encima de la normalidad. Por tanto, esto es lo que diferencia. Aquí hay la diferencia de la dosis, muy importante, ¿no? ¿Qué dosis estoy utilizando? Y recordemos que, por desgracia, los efectos negativos de la testosterona son dosis y tiempo dependientes. Es decir, a más dosis y a más tiempo de uso, potencialmente más efectos negativos. Así que cuando hablamos de terapias con testosterona a dosis suprafisiológicas, pues ya lo vemos, ¿no? Hay estudios en culturistas que tienen 5 veces más riesgo de mortalidad que una persona que no está utilizando esas sustancias, ¿no? 5 veces, o sea, es una auténtica locura. De hecho, creo que hace muy poquito, hace 1 o 2 semanas, salió un estudio, eso en mujeres culturistas, que la edad promedio de fallecer era de 45 años. O sea, es una locura, ¿no? Porque además cuando nos referimos a niveles suprafisiológicos no hablamos de un 30% más o un 50% más, hablamos quizás un 10 o 15 veces más, ¿no? Una barbaridad. Sí, además, como os decía, ya no solo en el fitness, en deportes de contacto, en futbolistas, en básquet, en todos los deportes a nivel amateur, la verdad bueno, que es algo frecuente. Yo, por ejemplo, en la consulta, otro perfil de paciente que atiendo es pues, personas que quieren hacer como una prevención de riesgos al uso de sustancias. Yo nunca recomiendo este tipo de fármacos a dosis suprafisiológicas, nunca, ¿vale? Y claro, y es una decisión que hace el paciente. Yo siempre, la prevención primaria para mí es decirle, oye, esto tiene consecuencias negativas para la salud. Que yo esté chequeando parámetros de salud no significa que sea seguro, que esto también hay el sesgo cognitivo de no, yo es que voy al médico y tal. No. O sea, yo voy a intentar hacer una prevención precoz, O sea, si pero lo vas a hacer, al menos ten supervisión médica, pero eso no neutraliza el riesgo, ¿no? claro.
Y ahí, pues los riesgos, la verdad que son claros y son muy notorios. Yo, por ejemplo, tengo un chico de 38 años en la consulta que tiene una fracción de eyección del corazón del 25%, ¿no? Es decir, tiene una capacidad de funcionamiento del corazón del 25% asociado al uso de estas sustancias. Claro, esto significa bueno, que ese corazón pues tiene un 25% de funcionalidad a los 38 años. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Exacto. Por tanto, no hablamos de eso, obviamente, que es muy arriesgado, sino de casos donde está indicado, ¿no? Pues hombres jóvenes, como decías, con hipogonadismo, hombres de 50, 55, de cualquier edad, en realidad, que empiezan a notar esa bajada hormonal. Entonces, siguiente pregunta, ¿en qué casos está indicado? ¿O qué marcadores, qué niveles de esos marcadores miramos? Y también síntomas, ¿no? Porque entiendo que se prescribirá con una combinación de niveles y de síntomas reportados. Perfecto. En cuanto a marcadores, la testosterona total es lo que las guías de práctica clínica nos dicen que nos debemos fijar, ¿vale? Digo testosterona total porque sabemos que hay testosterona libre, testosterona biodisponible y 400 combinaciones de los marcadores que quieras, ¿vale? Testosterona total, ¿por qué? Porque es la que es más estable en sangre y es la que te da una mayor referencia de cómo son más o menos tus niveles de testosterona a lo largo del día. Luego eso es algo muy importante y es la testosterona total. Si yo me hago una determinación de testosterona total y me sale baja, las guías de práctica clínica recomiendan repetirla al cabo de 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque todos, la testosterona de Marcos, la testosterona de Antel, la testosterona de cualquier persona, tiene variación en el día a día, incluso semana a semana. Si yo me miro la testosterona después de una guardia de 24 horas, pues probablemente sea entre un 20 y un 30% menor a mi testosterona en un día normal, ¿no? Por tanto, eso es importante. Mirar, o sea, para el diagnóstico de hipogonadismo o de testosterona baja, necesitamos 2 determinaciones de testosterona, ¿vale? Separadas en un periodo aproximadamente de 2 o 3 meses. Bien. Luego, el valor, la cifra numérica, ahí las guías nos dicen menos de 300 o 350 nanogramos mililitro, ¿vale? Pero yo siempre digo que esas cifras obviamente hay que ajustarlas por edad. No es lo mismo utilizar esa cifra para un señor de 80 años que para pues, un señor de 30 años, ¿no? Así que hay que ajustar muy importante esas cifras a la edad, ¿sí? Bien, dicho esto, síntomas, y eso es muy importante, la libido, muy importante las erecciones, muy importante el estado de ánimo, que, ojo, en los chicos el estado de ánimo no es solo un estado de ánimo decaído, bajo. Los chicos muchas veces lo expresamos con irritabilidad. Esa persona que siempre está de mal humor, esa persona que le dices algo y enseguida salta, o esa persona con incluso un exceso de agresividad. Pues eso pueden ser síntomas de depresión y de estado de ánimo bajo en un varón, ¿vale? Bien, luego para mí es muy importante cuando sumamos marcadores alterados en la analítica, por ejemplo, de colesterol o marcadores de hipertensión arterial. Os pongo un ejemplo de esto práctico. Y esto es real, esto es de mi consulta. Señor, 45 años, a mí me consulta por baja libido. Viene a la consulta y me dice, oye, Antel, mira que tengo baja libido, que yo antes pues tenía una frecuencia de relaciones determinada y sobre todo de deseo que ahora no tengo. Y luego pues yo exploro, haciéndole preguntas, me dice, sí, mira, y recientemente, hace 3 meses, me han empezado un tratamiento para la hipertensión arterial, que no sé por qué, porque cuido mis hábitos y tal, y como bien, y pues me ha sido una hipertensión arterial, y además también me han empezado con una estatina porque los niveles de colesterol pues me han subido. Pues bien, esa persona, yo le pedí en la analítica unos marcadores de testosterona y obviamente la testosterona estaba por los suelos. Por también un motivo concreto, porque siempre hay que buscar el motivo de la testosterona baja, y eso también es muy importante, no es testosterona baja a la fuera, que luego si te parece hablamos de la etiología, pero en esta persona empezamos el tratamiento con testosterona y al final, al cabo de 4 o 5 meses, le he podido quitar incluso el tratamiento antihipertensivo, el tratamiento con las estatinas y está con su TRT encantado de la vida. Y esto es importante porque hablábamos antes de los riesgos de niveles muy altos, pero niveles bajos, muy bajos, también son peligrosos, ¿no? No solo por baja libido o las erecciones, que no quiero quitarle importancia tampoco, pero afecta a la salud global, física y mental.
Me encanta que saques este punto porque quiero recordar que niveles de testosterona bajos es un factor de riesgo cardiovascular y cada vez tenemos más evidencia de ello. Y no solo esto, sino que además tenemos que niveles de testosterona baja van a hacer que mi masa muscular también decaiga. Y creo que en tu audiencia, Marcos, no hace falta decir lo importante que es la masa muscular para la longevidad, para la salud, para todo. Por tanto, si yo tengo ahí un gran precursor de la masa muscular que está muy bajito, pues obviamente va a tener un efecto negativo, va a tener también un efecto negativo en la distribución de la grasa, voy a tener más tendencia a aumentar la grasa visceral y todo esto hace que sea, claro, un factor de riesgo cardiovascular establecido. Yo, cuando a mí me dicen, oye, Antel, pues tú piensas que todo el mundo debería hacer un TRT, y digo, no, no todo el mundo lo necesita, pero sí que pienso que en algún momento todos los hombres deberíamos mirarnos los niveles de testosterona, porque si están bajos, está claro que tratarlo es un beneficio innegable para la salud. Ocurre igual que en el caso de las mujeres, no con la testosterona. Bueno, que después podemos hablar de esto, ¿no? Si tiene sentido en mujeres, pero Perfecto. muchas veces a las mujeres se les dan fármacos y tratamientos para cosas que son síntomas en realidad de bajos estrógenos y que con una terapia de reemplazo hormonal bien pautada, pues ya no haría falta lo demás, porque estás atacando la raíz del problema, ¿no? Sí. Y de nuevo, no todas las mujeres lo van a necesitar, obviamente, pero creo que hay un miedo que... Y también, perdona Marcos, también ahora que dices esto, aprovechando que hace 4 días salió la FDA que va a quitar el alerta, black sí. box, exacto, la alerta, porque antes para ubicaros a todos, ¿no? Por si no estáis familiarizados, todos los productos de estrógenos y progesteronas enfocados en la terapia hormonal de la menopausia tenían como un cartelito negro que decía, oye, que esto puede producir cáncer, trombosis, riesgo cardiovascular y demás. Pues bien, la FDA hace 3 días ha decidido quitar ese black box. Y eso os parecerá una chorrada, porque al final es un tema del paquete, pero a nivel conceptual, el mensaje que quiere dar es, oye, que muchas mujeres se podrían beneficiar de este tipo de tratamientos, ¿vale? Pues hay que dárselos, ¿no? Porque es exactamente lo que comentabas, Marcos. Yo también, pues por suerte, es un perfil que acude a mi consulta, trato a muchas mujeres en la fase de menopausia y correctamente indicado, al igual que la terapia hormonal con testosterona, la terapia hormonal en la menopausia es, bueno, las mujeres, vamos, te lo agradecen tremendamente, sí. En esta línea de eliminar estos tabús, que bueno, a ver, podría tener sentido ser cauto, no digo que no, hasta que no tengamos la evidencia, pero a pesar de que la evidencia va saliendo, pues todavía hay mucho miedo. O, por ejemplo, antes había miedo a que la TRT en hombres elevase el riesgo cardiovascular. Nuevos estudios indican que no. Pero ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que será más común esta optimización hormonal, como corregimos hoy en día el hipotiroidismo, por ejemplo? Mirad, yo pienso que tenemos mucho trabajo por hacer y que aún pues se negará la terapia hormonal de la menopausia, se negará el tratamiento, la terapia hormonal sustitutiva con testosterona. De hecho, creo que hay mucho trabajo que hacer a nivel de sociedad y también a nivel médico. Pienso que necesitamos un poquito pues actualizarnos en ese sentido, haciendo autocrítica. Yo os pongo ejemplos, ¿no? En la TRT hay un estudio que aparece en el New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa en medicina, se llama el estudio TRAVERS, ¿vale? Que básicamente miran la seguridad del TRT correctamente indicado en hombres que ya tienen factores de riesgo cardiovascular establecidos. Es decir, ya son hombres que a nivel cardiovascular, hablando mal y claro, están jodidos, ¿vale? Y ven que incluso en esta población es que es no inferior, o sea, es un estudio de no inferioridad, o sea, que dice que es seguro, ¿vale? Así que esto es interesante. Y en la terapia hormonal sustitutiva de la mujer, y pues vamos a ver estudios también en la misma línea, ya cada vez hay más y cada vez estamos más seguros. Yo pienso que es un tema de tiempo y de concienciación, pero creo que este cambio que nos gustaría ver a ti y a mí, Marcos, creo que nos va a traer tiempo, pero bueno, lo conseguiremos. En eso estamos, ¿no? Divulgando sobre estos temas, que se conozcan sus beneficios, pero ojo, esto no quiere decir que no haya también riesgos que debamos vigilar o posibles errores a la hora de aplicarse. ¿Cuáles destacarías aquí en tu experiencia que suelen cometerse? Claro, mirad, yo errores, o sea, la TRT, si mantenemos los niveles de testosterona en rango fisiológico, realmente es que es muy difícil cagarla, o sea, es muy difícil, ¿vale? Es cuando me paso de los niveles o no está bien indicada.
Os cuento, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo una TRT, me he pasado de la dosis y estoy en dosis suprafisiológicas, pues obviamente todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Si realmente, por ejemplo, una persona no necesita un TRT, pues le estoy condenando durante mucho tiempo en la vida, o mejor dicho, toda la vida, porque recordemos que hay supresión del eje hormonal. Claro, si yo ya lo tengo suprimido, pues me da igual porque no lo voy a recuperar, pero si tengo un eje hormonal que funciona normal y hago un TRT, pues igual me voy a hacer dependiente de este TRT toda la vida, ¿no? Que esto es algo que me parece muy importante, ¿no? Bien, dicho esto, luego, para mí, ¿cuál es uno de los hándicaps y una de las cosas que se tiene que preguntar sí o sí? Es la fertilidad, ¿vale? Yo cuando hago una terapia de reemplazo hormonal con testosterona, pensad que se suprime la producción de LH y de FSH, que son las hormonas de la hipófisis, que dan la señal al testículo a producir testosterona. A producir testosterona y a producir espermatozoides, ¿vale? Claro, si yo pongo testosterona, mi cuerpo, que es económico y eficiente, deja de producir LH y FSH. Y eso significa que la producción endógena de testosterona baja, pero la producción de espermatozoides también. Por tanto, claro, yo a un chico joven que tiene deseo gestacional y de tener una familia, pues no me plantearé como primera línea terapéutica una terapia de reemplazo hormonal con testosterona en caso de testosterona baja, ¿vale? Buscaré otras herramientas terapéuticas para aumentar esos niveles de testosterona. Bien, que luego, por ejemplo, otro caso, ¿no? Atletas que tienen muy claro que por decisión propia se van a dopar, pero les preocupa la fertilidad, porque pues es un perfil que igual me ha escuchado a mí, igual ha escuchado esta conversación nuestra y dice, hostia, pues yo me voy a dopar, me preocupa la fertilidad, ¿qué puedo hacer? Pues en estos casos muchas veces se recomienda o recomienda una congelación de esperma, porque ahora tu esperma está bien, pero cuando te hayas metido X dosis de testosterona y otros anabólicos androgénicos, igual tu testosterona, perdonad, vuestra esperma no estará bien. Por tanto, esto también es una de las herramientas. Mensaje que yo os quiero dar, la fertilidad es muy importante, es una de las consecuencias negativas de la TRT. Luego, alguien me puede decir, que eso también es interesante, me puede decir, pero Antel, si los culturistas dejan embarazadas a sus chicas y, y yo tengo un amigo en el gimnasio que se mete de todo y la ha dejado embarazada, o tal persona que estaba en TRT y la ha dejado embarazada. Sí, es así, pero ¿y si eres del porcentaje que no? Porque obviamente habrá un porcentaje que tendrá unos espermatozoides que les puedes echar queroseno al testículo y ese espermatozoide va a seguir viviendo y nadando hacia adelante, y tendrás a otros que no. Claro, conoces los casos de éxito, pues los casos que están en tratamientos de fertilidad para buscar ese hijo, que son los casos que muchas veces también me llegan a mí, no los ves, ¿vale? Así que bueno, así es. Perfecto. Y por cerrar ya este bloque, quería retomar el tema de testosterona en mujeres, que en la seguridad social pues, no se contempla o solo se cubren o se recomiendan estrógenos, pero cada vez más se usa también testosterona en las clínicas privadas en mujeres, ¿no? Yo he escuchado cosas positivas, pero no sé si tienes una opinión sobre esto. Tengo una opinión y es uno de los tratamientos que uso en la consulta también. O sea, de hecho, por ejemplo, la evidencia científica está, por ejemplo, en Reino Unido las guías de tratamiento hormonal de la menopausia lo incluyen. Las guías de Reino Unido de salud son muy estrictas, muy bien hechas, por tanto, yo es uno de los tratamientos que sí que utilizo. Vamos por partes. En la menopausia tenemos una fase donde el uso de estrógenos y progesterona es correcto, ¿vale? O sea, los primeros años de la menopausia hay una ventana de oportunidad donde estrógenos y progesteronas los puedes usar. Pero si han pasado muchos años después de la menopausia, esa ventana de oportunidad se desvanece. Y no es tan aconsejable iniciar este tipo de hormonas. Por tanto, ahí nos podemos plantear, por ejemplo, la testosterona, ¿vale? El concepto es claro y es en la primera fase de la menopausia podemos alargar esa menopausia, ese ciclo normal para sustituir lo que sería
la falta de hormonas de la menopausia, en la primera fase lo puedes sustituir por estrógeno y progesterona, pero en la segunda fase ya no puedes y tienes que plantearte otro tipo de hormonas, que en este caso sería la testosterona. ¿Sí? La testosterona a dosis bajas en mujeres, cuando el endometrio está bien, cuando todas las revisiones ginecológicas están bien, de mama y demás, también vemos un efecto seguro. Se utilizan dosis muy bajitas. Yo siempre recomiendo el formato dérmico en la piel, el formato crema, ¿vale? Que sabemos que es un formato que es muy fácil de controlar, que sabemos que en el caso de que haya un exceso, pues se reduce la frecuencia de aplicación. Bueno, la verdad que es muy seguro, bajo riesgo y alto beneficio, porque hay muchas mujeres que dicen, ostras, pues vuelvo a tener líbido, me cuesta menos concentrarme, trabajo mejor, me siento mejor, mi estado de ánimo ha mejorado, mi vida en general es mejor, ¿no? Así que bueno, yo siempre digo, no se trata de dopar a la gente, ese no es el objetivo es recuperar esa funcionalidad que tenían antes. Es decir, de hecho, cada vez más, Marcos, vivimos más, ¿no? O sea, la longevidad es un objetivo, a nivel poblacional vivimos más, pero claro, de nada me vale añadir años a la vida si no añado vida a los años, ¿no? Así que este es un poco el objetivo. 100%. Y hay todavía miedo, personas que piensan que esto debe ser malo porque no es natural. Pero yo en esos casos pongo el ejemplo de las gafas, ¿no? Que tampoco son naturales, pero nadie se las deja de poner si empieza a ver mal con 40 o 45 años. A los 31. O en tu caso antes, ¿no? Yo todavía veo bien, a ver lo que aguanto, pero cuando deje de ver bien me las voy a poner. Igual que si siento algo que en algún momento me hace falta ese apoyo hormonal, pues lo usaré. Pero bueno, también en contrapartida, también es verdad que muchas clínicas de longevidad pues le ponen hormonas a todo el mundo, testosterona para hombres, mujeres, y mirar síntomas, y eso tampoco es correcto, ¿no? O sea, hay que hacerlo con sentido, cuando hace falta, y tampoco tomárselo a la ligera. Y yo, de hecho, Marcos, y esto que dices es tremendamente importante, muchas veces yo, o sea, antes de la consulta veo el motivo de la persona por venir, ¿no? Y muchas veces el motivo es TRT, ¿no? Y yo os diré que probablemente más del 70% de los hombres que vienen con la idea de TRT terminan no haciendo un TRT conmigo o yo no recomendándoles un TRT. Eso es muy significativo. Os cuento varias cosas. La primera es que uno tiene que descartar, o sea, primero tienes que hacerte unos niveles de testosterona, ¿no? Porque realmente hay hombres que dicen, me pasa todo esto, necesito un TRT porque he escuchado a mi influencer favorito decir que tengo que hacer un TRT, ¿vale? Claro, pues primero vamos a ver los niveles, a ver si lo necesitas, ¿no? Porque claro, el objetivo, yo siempre digo lo mismo, el objetivo no es que tú vengas a mi consulta y que hagamos un TRT. Mi objetivo es darte una solución. Os lo digo porque os lo tenéis que plantear así. Es decir, ¿realmente lo que a mí me hace falta para sentirme bien es un TRT o es otra cosa? Vamos a ver, porque claro, sí, yo pienso que es un TRT, pero mi problema es un hipotiroidismo, que esto es un caso también de hace 2 semanas de un chico que vino a la consulta. Claro, yo te voy a poner el TRT y te va a hacer risa, vas a tener tu hipotiroidismo y te seguirás sintiendo cansado, ganando peso y teniendo frío todo el día, ¿vale? Así que primero el objetivo es tener solución. Luego, o sea, buscar el problema, porque siempre digo, para que el tratamiento sea correcto, tiene que haber un diagnóstico correcto. Y eso es imprescindible, porque si no, no te voy a dar solución al problema. Y también, muy importante, descartar las causas secundarias de testosterona baja. La primera de todas es el exceso de grasa, ¿vale? Os podría enseñar también casos, y esto es un caso también de la semana pasada, de un chico que ha perdido 25 kilos, vino a la consulta con unos niveles de 200 de testosterona, siendo el rango de normalidad, lo que os decía, entre 300 y 350. Tenía 200 y ahora, después de 25 kilos perdido, está en 750 de testosterona. Y cantidad de testosterona prescrita, 0. Y esto es un caso real como la vida misma. Lo mismo pasa, perdona, Marcos, lo mismo pasa porque me emociono yo solo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un chico, os contaré, un chico que tenía una alopecia areata, le habían dado tratamiento con corticoides porque en ese momento pues los necesitaba, justo en ese momento pues se sentía mal probablemente por los corticoides y se hizo unos niveles de testosterona y tenía una testosterona bajísima. Vino y me dijo, oye, Antel, necesito un TRT. Y digo, no, lo que necesitas es terminar el tratamiento con corticoides y tu testosterona remontará.
¿vale? Por tanto, siempre muy importante el correcto diagnóstico. O sea, volvemos a lo mismo que decíamos antes con los fármacos de GLP-1, ¿no? O sea, si tienes sobrepeso, si no entrenas fuerzas, si no duermes, si vives estresado, pues la TRT te va a ayudar. Hombre, sí, te va a ayudar, obviamente, pero no es la solución. Y seguramente mejorando tus hábitos, perdiendo grasa que influye en la testosterona, mejorando tu fuerza y músculo que influye en la testosterona, descansando, etcétera, te vas a encontrar mucho mejor y vas a regular mucho mejor tus niveles hormonales. Que todo eso no sea suficiente y a partir de cierto punto necesites igualmente ese apoyo exógeno. Sí, pero si lo esencial ya lo haces mal de partida, pues los resultados tampoco van a ser buenos, ¿no? Sería un poco el mensaje. Exacto. Bueno, pasemos al último bloque sobre longevidad, que está muy conectado obviamente con todo lo que estamos hablando, a ver lo que nos da tiempo a cubrir. Y para empezar, se habla mucho de este concepto de la edad biológica, ¿no? De cómo estimar cuál es nuestro estado interno realmente. Se habla de los relojes epigenéticos, de biomarcadores de todo tipo. ¿Cuáles dirías que son los principales marcadores a tener en cuenta para conocer eso, nuestra edad biológica o nuestro ritmo de envejecimiento? Bien, perfecto. Yo soy muy pesado con la composición corporal, muy pesado. De hecho, tú entras en la consulta y lo primero que te hago es un estudio de composición corporal, aunque vengas porque se te cae el pelo. Me da igual. O sea, yo te voy a mirar la composición corporal. ¿Por qué? Pues básicamente porque sabemos, primero, la cantidad de masa muscular es un predictor de longevidad, probablemente el más grande que tenemos, ya no solo la cantidad, sino la calidad, la funcionalidad de esa masa muscular va a ser bestial, ¿no? O sea, es un predictor buenísimo. Luego la grasa, recordemos que la grasa, o sea, yo quiero, por ejemplo, quiero hacer una prevención del cáncer, ¿no? Pues reduce tus niveles de grasa. La grasa, como os decía, es un tejido endocrino metabólicamente activo, se relaciona a más de 13 tipos de cáncer distinto, por tanto, es decir, luego quiero reducir mi riesgo cardiovascular, reduce la cantidad de grasa. Si tienes grasa visceral, aún más, ¿no? Así que yo la composición corporal, que es algo, pues, relativamente barato, sencillo, que puedes hacer, pues es algo que me parece fundamental y que además tenemos un grueso de evidencia científica buenísimo, porque test epigenéticos caros los hay test de mirar la longitud de los telómeros, hiper interesante todo esto, pero es verdad que igual, pues bueno, de entrada, igual pues no es para todos los públicos a nivel económico y que luego también igual no tenemos tanto grueso de evidencia científica como de las dos cosas que os acabo de mencionar, ¿no? Así que esas dos cosas para mí me parecen fundamentales. Luego, pienso que una analítica de sangre con las determinaciones de los parámetros correctos nos da una cantidad de información bestial, ¿vale? Mirad, yo siempre que venís en la consulta y siempre que tengo la oportunidad, os pido marcadores que me dicen el riesgo cardiovascular que tenéis, ¿vale? Yo siempre digo que la longevidad, la medicina de longevidad, es dar un nombre sexy al riesgo, al riesgo cardiovascular. Siempre digo que es eso. Igual es poco marketingiano, pero bueno, para mí... Bueno, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, o sea que tiene sentido, ¿no? Si mejoras tu salud cardiovascular, con alta probabilidad alargarás tu vida. Tal cual. Así que una de las cosas que miro siempre en la analítica es la lipoproteína A. La lipoproteína A es un marcador que viene determinado genéticamente, que lo que hace es pegar las partículas de colesterol LDL, o mejor dicho, las partículas pequeñas y oxidadas, las pega en la pared del endotelio, en la pared de las arterias y aumenta la probabilidad, pues, de generar dos cosas. La primera, tapar esas arterias y la segunda, de generar trombos, que es cuando esas partículas se han agrupado pero no están correctamente pegadas a la pared, pues sube como trombo en la cabeza, en el corazón, donde sea. Pues bien, la lipoproteína A es algo que todos nos deberíamos medir como mínimo una vez a la vida, así que por favor, si no os la habéis medido, medírosla ya, ¿vale? Porque es un factor de riesgo cardiovascular como es la hipertensión, la diabetes, la obesidad o el colesterol LDL alto. Bien, luego, para poneros un ejemplo, ¿no? Ejemplo de persona que dices, ostras, mira, os pongo un ejemplo, mi tío. Esto es un ejemplo real como la vida misma. Mi tío, que ya también pues es más mayor, el pobre, corre maratones, un crack, se cuida, tal, no sé qué, infarto a los 45 años, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues porque tiene una LPA, una lipoproteína que triplica
las cifras normales, ¿no? Que tenía 80, 100. Tenía 250. Wow, es muy alto. Una locura. Como referencia, digamos que por debajo de 30 se considera normal, ¿no? Sí. También depende en función de si hay más o menos factores de riesgo, se puede poner el umbral un poquito más arriba o más abajo, pero 250 es mucho. Sí, está en el top 1 de la población con niveles altos, ¿no? Así que, bueno, vale la pena mirarlo, porque aunque no tenemos tratamiento para disminuir la lipoproteína A día de hoy, sí que hay cosas que podemos hacer para intentar reducir el riesgo. Bien, lipoproteína A, imprescindible. Luego, en la analítica, yo creo que no hace falta decir que el colesterol LDL, aunque a veces hay debate y hay personas que tienen distintos puntos de vista, sabemos que es un factor de riesgo causal. Aunque si es posible medir el ApoB, mejor todavía, sí. ¿no? O sea, es un mejor predictor que el LDL-C de las analíticas clásicas y por suerte se empieza a ver más. Yo ya lo he visto incluso en analíticas de la Seguridad Social. Sí. Nos da más información y lo bueno es que responde mucho mejor a cambios de estilo de vida que el EPA, que no mejora tanto ni siquiera con fármacos. Hay algunos que se están estudiando, pero de momento no están disponibles. Sí. Pero bueno, resumen, LPA y LDL o mejor ApoB. Justo, es lo que os iba a decir, es decir, mediros el LDL, si podéis mediros la ApoB, mejor que mejor, porque es lo que tú decías, Marcos, ¿no? Así que son factores que en la analítica tenemos que mirar. Para mí también clave la proteína C reactiva y especialmente la ultrasensible, que nos dice es un marcador bueno de inflamación crónica a nivel corporal, que es verdad que si estamos resfriados o si tenemos un estresor agudo, en los cambios agudos aumenta y no necesariamente significa que estemos inflamados de forma crónica, así que hay que interpretarla con precaución. Luego, si podéis, miraros el índice de omega 3 en sangre, ¿vale? Que sabemos que nos lo podemos mirar, que la cantidad de omega 3 de hecho es uno de los suplementos con evidencia científica para mejorar la longevidad y la reducción del riesgo cardiovascular. Es algo que me gustaría también que pudierais mirar. Y luego, obviamente, tenemos marcadores más clásicos. La glucemia en ayunas parece una tontería, pero tiene un grueso de evidencia científica muy, muy grande sobre pues, la longevidad y sobre pues, nuestro riesgo cardiovascular. Y también os diría, muy importante, la homocisteína, que es un marcador también de inflamación y de carencias nutricionales, especialmente del grupo B, que nos da información pues también muy, muy relevante. Y esto como abordaje inicial, ¿no? Serían cosas que pienso que son fundamentales a la hora de conocer nuestra longevidad. Correcto. Y además de eso me proponías hablar de la importancia de conocer nuestro V2 Max o la capacidad cardiovascular, de nuestra fuerza, que son ambos muy buenos predictores de longevidad, mejores incluso que el colesterol. Pero bueno, nos queda poco tiempo y son cosas de las que yo hablo mucho con frecuencia. Justo. Así que te propongo pasar al siguiente punto. Me proponías aquí hablar de la sauna, que también soy súper fan. Hay cada vez más estudios sobre sus beneficios, cada vez son más accesibles. Hablamos de pocos miles de euros. Cuéntanos tu visión de la sauna y también cómo la usas en tu día a día. Bien. La sauna, como muy bien decías, Marcos, cada vez es más accesible, que también os invito a que le echéis un ojo, porque yo, de hecho, me he puesto una sauna en casa porque pienso que es de las cosas que más beneficio nos puede proporcionar. Bien, yo os diré cosas que igual no conocéis de la sauna. Ahora tenemos también somos cada vez más conscientes de la importancia de los metales pesados, de los microplásticos, de los nanoplásticos, que muchas veces es muy difícil evitarlos, muy difícil, porque yo lo intento, pero es que muchas veces es que está fuera de tu control. Lo único que te puedes centrar a veces es en cómo eliminarlos. Pues bien, tenemos ya evidencia científica de que la sauna nos puede ayudar a eliminar metales pesados clarísimos y micro y nanoplásticos también. Así que yo, en ese sentido, ya veo como una intervención, como algo novedoso, esto que os estoy comentando, y como algo que realmente podemos hacer a algo que sabemos que es un problema y que cada vez tenemos más información de que es un problema. Bien, esto por un lado. Luego, el grueso de evidencia científica de reducción de riesgo cardiovascular de incluso 40-50% con protocolos de 3-4 veces por semana, sauna, 20 minutos a entre 60 y 80 grados, mejor a 80, es brutal, ¿no? Es de estas cosas que dices, ¿cómo no lo tenemos más estandarizado? Es decir,
¿Cómo no lo estamos haciendo todos, ¿no? ¿Sabes, Marcos? Es de estas cosas que dices, ¿cómo puede ser que tengamos este uso de evidencia científica y no lo tengamos como tan arraigado y seamos tan conocedores de ello, ¿no? Así que a mí me parece interesante, además, la sauna, porque así como, por ejemplo, el frío, sabemos que en algunas situaciones igual pues no sería lo más ideal, por ejemplo, después de entrenamiento, si nuestro objetivo es ganar masa muscular y demás, ¿vale? Además que hay un proceso de adaptación muy importante, hacer una correcta inmersión y demás, un aprendizaje, ¿no? Bien, la sauna es que realmente es fácil, o sea, la curva de aprendizaje es cero. Coges, entras y lo único que tienes que saber es hidratarte, intentar pues el peso que has perdido en líquido antes de la sauna, pues recuperarlo después. Ya está. Es la única consideración que tienes que hacer, es súper sencillo y realmente tampoco no tiene efectos adversos en cuanto a rendimiento deportivo. De hecho, todo lo Una contrario, es potencia, exacto. exacto. Como decías, el frío después de entrenar puede inhibir parte de las adaptaciones al trabajo de fuerza. No es que lo anule, pero bueno, lo mitiga un poco. Pero la sauna puede mejorar las adaptaciones al entrenamiento general. Es más, la sauna produce mejoras similares al ejercicio aeróbico. O sea, más atenuadas. Obviamente no estoy diciendo que la sauna reemplace el ejercicio aeróbico, pero hay mecanismos de actuación similares y además la sauna ofrece beneficios extra que no logramos solo con ejercicio. O sea, que es un gran complemento. De hecho, hay un estudio. Ahora no recuerdo los minutos en concreto, pero donde se comparaba, creo que eran, no recuerdo los minutos en concreto, pero os pongo un ejemplo, 15 minutos de correr, ¿vale? Más 5 de sauna con 20 de correr. Y veían que los beneficios con esos 5 minutos de sauna y menos tiempo corriendo eran incluso superiores a los de los 20 corriendo, ¿no? Así que a mí me gusta decirlo que también es un amplificador de la respuesta de entrenamiento. Es decir, haz tu entreno y después de entrenar, métete en la sauna. Yo, por ejemplo, ahora es lo que hago en casa, ¿no? Yo por las mañanas, pues me gusta salir a correr. No soy un gran corredor, pero me gusta salir a correr por los beneficios, pues a nivel de salud y a nivel cognitivo que me da. Y después de correr me meto en la sauna. Sí, yo hago muchas veces eso, ¿no? Que suele ser por la tarde y noto que al usar la sauna después de entrenar, sudo antes y sudo más. Y parte de los beneficios que decías, por ejemplo, de desintoxicación, ¿no? De contaminantes, de nanoplásticos, etcétera, tiene que ver con elevar esa tasa de sudoración. Justo. Bueno, pues ya para cerrar, quería preguntarte por los suplementos que recomiendas, ¿no? Porque en el ámbito de la longevidad se habla de muchos, pero a día de hoy hay pocos que tengan evidencia real. Quizás la haya dentro de unos años, no digo que no, pero a día de hoy hay pocas cosas que realmente parezca que funcionan y quería preguntarte, pues eso, qué suplementos o fármacos o moléculas en general te parecen interesantes en este ámbito. Tenemos estudios ya para conectar los puntos de toda la charla, por ejemplo, los análogos de GLP-1 y los análogos de GLP-1 y GIP, ya tenemos estudios que son moléculas promotoras de la longevidad, obviamente las personas que tengan un exceso de grasa, eso está clarísimo, ¿vale? Por tanto, ahí tenéis una molécula prometedora con evidencia científica de que lo hay. Luego, durante mucho tiempo se habló de la metformina, ¿vale? Y la metformina, de hecho, Brian Johnson subió un tweet, creo que hace 3 o 4 meses, diciendo voy a dejar de tomar la metformina, ¿vale? Porque realmente, y desde siempre, no ha habido evidencia científica de que la metformina ayude a mejorar la longevidad. Y también dejó la rapamicina hace poco. Tal cual, tal cual. No la hay, ¿no? En personas que tienen diabetes tipo 2 y o resistencia a la insulina, sí que la hay, ¿vale? Y eso sí que me parece importante, ¿vale? Así que cuando hay ese contexto metabólico de resistencia a la insulina, sí que hay evidencia, ¿vale? Bien, por tanto, ya vemos que una cosa, ¿no? Al principio de la charla, que pienso que es importante conectar los puntos, la segunda, la metformina y la rapamicina, que se hablaba muchísimo y ahora ya cada vez más se están pues dejando de utilizar y que de hecho yo no recomiendo. Y luego tenemos, bueno, aquí meternos en el tema del NAT o de los promotores del NAT, pues bueno, también sabemos que los promotores del NAT hay algún estudio que parece que sí que nos podría ayudar, ¿vale? Por tanto, están ahí. Yo pienso, como muy bien decías, Marcos, que poco a poco tendremos más información y podremos ver. El NAT de por sí, NAT puro, parece que no tanto, ¿vale? Así que, bueno, los promotores del NAT sí, así que, bueno, vemos. Yo de entrada, de momento soy no escéptico, sino que me espero, o sea, priorizo otras cosas para que nos entendamos antes de
pasar a ello. ¿Qué priorizo? Por ejemplo, tenemos el estudio Vital, ¿vale? Que os recomiendo que le echéis un ojo, es un Lancet, ¿sí? Donde sí que habla que el mantenimiento de los correctos niveles de vitamina D, estamos hablando de mantener unos niveles de vitamina D alrededor de entre 40 y 60 nanogramos por decilitro, ¿sí? Esto es una herramienta efectiva para la longevidad. También lo que os comentaba antes, el omega 3, ¿sí? De hecho, en el estudio Vital hacen un análisis de subgrupos y ven también que esta combinación de suplementos reduce la incidencia de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Que esto me parece muy interesante, enfermedad de Hashimoto, celiaquías, artritis reumatoides, psoriasis, todo eso, pues tenerlo en mente. No te va a curar, pero igual te va a ayudar a reducir la severidad de los brotes, los niveles de anticuerpos. Si tienes predisposición familiar, oye, pues supleméntate con esto porque va a tener una efectividad, ¿vale? Estos sean los principales. Luego a mí, cualquier cosa que nos pueda ayudar a mantener la masa muscular, pues obviamente va a tener un efecto positivo. Creatina y proteína. Proteína sí la necesitas, si no llegas con tu alimentación, pues está claro. La creatina, yo creo que es cuestión de tiempo de que salgan estudios que nos digan que también nos ayuda a promover la longevidad. Yo lo pongo en todos los protocolos de longevidad que realizo, que no son pocos, y luego tenemos el magnesio, que parece que hay algo de evidencia científica, sí. Recordemos que el magnesio, el 50% de la población tiene deficiencia real de magnesio. Recordad que el magnesio que veis en un análisis de sangre normal no es un buen marcador de la cantidad de magnesio que tenéis en el cuerpo. Habría que mirar el magnesio intraeritrocitario, que es el que está dentro de la célula roja. Sí, esto es un poquito más preciso de medir. Y dicho esto, después de todo esto, yo diría que si tienes un déficit hormonal, en el caso que hemos hablado antes, y para unir puntos en hombres o en mujeres, pues valorar el uso en este sentido, de fármacos que nos ayudan a mejorar esa salud hormonal, que sabemos que son herramientas efectivas para mejorar la longevidad. Sí, y en cuanto a suplementación, pues vamos a los básicos con evidencia, ¿no? A la creatina, al omega 3, al magnesio, a la vitamina D, y por supuesto habrá otras cosas que podrán funcionar, que si la espermidina, que si precursores de NAD o el Glinac, a mí me gusta bastante, pero creo que hay todavía poca evidencia como para recomendarlo de manera más global, ¿no? Bueno, Antel, pues ya la última pregunta para cerrar. Si tuvieras que dar una sola recomendación para vivir más y mejor, ¿cuál sería? Mi recomendación para vivir más y mejor es vivir con propósito, que realmente salió un estudio también hace poco que el propósito en la vida es uno de los mejores protectores en cuanto a salud. Y dicho esto, aparte de vivir con propósito, yo os diría que entrenéis fuerza, ¿no? Yo al final, cada vez más, mirad, una de las cosas buenas que ha puesto de manifiesto el boom de los fármacos, de los análogos de GLP-1 y los análogos de GIP, es la importancia del músculo. Así que aprovechemos ese boom para recordar lo importante que es y que no hay ningún fármaco que lo sustituya, no hay nada que puedas hacer aparte de entrenar para mejorar tu cantidad, calidad y función de tu masa muscular. Perfecto, Antel, pues lo dejamos aquí. Se nos quedaron algunas cosas o bastantes cosas en el tintero. Creo que era demasiado ambiciosa tu propuesta, pero bueno, creo que hemos hecho un recorrido súper completo por aspectos clave de la salud, con recomendaciones muy concretas, muy aplicables. Se nota que esto es un propósito para ti. Así que nada, gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo y un abrazo a todos. Ha sido un auténtico placer como siempre. Igualmente, un abrazo.